Este es el ejercicio número 7 de descomposición vectorial. Tenemos aquí un vector y tenemos que determinar sus componentes, ¿no? Tenemos el ángulo formado con el eje X, así que completamos con el eje Y. Completando con el eje Y vamos a tener un sistema de ejes coordenados de esta forma, ¿no? Donde este es el eje X y este es el eje Y. ¿Qué hacemos entonces? Desde la punta del vector, jalamos una línea vertical hacia el eje X y vamos a obtener el componente, ¿no? Decimos B en X. Hacemos lo propio con el eje Y. Vamos a tener aquí un B en Y. Si realizamos la descomposición vectorial, vamos a tener que B en X será, jalamos el vector hacia el eje X y está recorriendo todo este ángulo, ¿no? Está recorriendo todo este espacio, que es el ángulo que me muestra la figura. Por lo tanto, función coseno. Decimos módulo de B por el coseno del ángulo, ¿no? Que sería el ángulo alfa. Reemplazamos, B en X será 10,3 por el coseno del ángulo, 61 grados. Resolviendo en la calculadora, tendremos que 10,3 coseno de 61. B en X será 5, ¿no? 4,99 lo ponemos con dos decimales. 4,99. B en Y, en el eje Y, será, agarramos el vector, lo jalamos hacia el eje Y, ¿no? Y al hacer esa operación, vemos que no recorre el ángulo mostrado en la figura, es decir, el otro lado, el lado opuesto, ¿no? Sería entonces función seno, módulo de B por seno del ángulo alfa. B en Y será 10,3 por seno de 61 grados. Realizando la operación en la calculadora, tenemos 10,3 por seno de 61 grados, ¿no? Resulta ser 9. ¿Está bien? Listo. Luego vemos, ¿no?, si los dos están en el lado positivo. Recordemos que todos los que están hacia la derecha son positivos en el eje X y a la izquierda negativos. Los que están hacia arriba en el eje Y son positivos y los que están abajo son negativos. Las dos coordenadas se encuentran en el lado positivo, ¿no? Por lo tanto, no tenemos que hacer ningún cambio allí. Y decimos finalmente que el vector B se encontrará en los puntos 4,99 en X, 9 en Y. Si quisiéramos comprobar si el resultado está bien, pues solamente sacamos el módulo de este vector y el ángulo respecto del eje X, ¿no? Vamos a hacer esa operación también para comprobar que todos nuestros vectores descompuestos, o bueno, esta forma es la correcta. Obteniendo el módulo del vector B, decimos que es la raíz cuadrada de su componente B en X más su componente B en Y. Pero esto es elevados al cuadrado, ¿no? Que sería hacer el teorema de Pitágoras. Reemplazando los valores que hemos encontrado, B en X, 4,99 al cuadrado, más B en Y, 9 al cuadrado. El módulo de B será, por lo tanto, raíz de 4,99 al cuadrado más 9 al cuadrado, ¿no? Redondeando, sale aproximadamente, ¿no? 10,3. Entonces estaríamos comprobando que la descomposición vectorial estaría correctamente, ¿no? Para saber el ángulo respecto al eje X, tenemos que la tangente de ese ángulo es igual a su componente en Y sobre su componente en X, ¿no? En este caso sería B en Y sobre B en X. Despejando el ángulo, tenemos que es la tangente de la menos 1 o el arco tangente de B en Y. B en Y es 9 sobre 4,99. Realizando esa operación, tangente a la menos 1, 9 arriba, abajo, 4,99. Vemos que el ángulo viene a ser 61 grados, ¿no? Y
que es el ángulo que nos ha mostrado el ejercicio. Entonces, podemos decir que nuestra respuesta es correcta, ¿no? Y comprobadísima.